¿Cómo están? Qué gusto que estén con nosotros nuevamente en nuestra lectura bíblica matutina. Les recuerdo que estamos en el libro del profeta Isaías y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 16. De hecho, vamos a iniciar este capítulo del versículo 1 al 5. Así que le invito para que tome su Biblia, para que lea con nosotros esta hermosa palabra de Dios. Mientras lo hace, quiero aprovechar como siempre sus saludos, sus comentarios. Quiero aprovechar como siempre agradecerle sus oraciones, que se conecte con nosotros en el horario que lo haga. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares o donde quiera que se encuentre. Bien, pues también le pido que lea o nos escuche según usted lo pueda hacer, pero pongamos mucha atención a la bendita palabra de Dios. Dice así, Isaías 16, 1 al 5. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio de día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Amén. Aquí terminan estos 5 versículos, hermanos y amigos. Vamos a hacer unas breves consideraciones de este capítulo y de estos versículos. Si usted puso atención, estas palabras parecen ser un consejo para los refugiados que quedaron en Moab. Durante la larga historia, este pueblo les había dado ovejas y cabras a Judá e Israel como tributo. Enviar corderos a la hija de Sión significa someterse una vez más y depender de Judá. ¿Por qué habría de ser esto un beneficio para los moabitas después de tan terrible juicio? Bueno, el consejero parece decir que se vuelvan y sean subyugados a Judá, que se arrepientan y crean en el Señor. Si regresaban, podrían compartir la esperanza que se encuentra en todas las promesas de Dios respecto a la nación y al Mesías venidero. Además, estarían bajo la protección del Dios de la gracia, que siempre cumple lo que promete. De manera que esta es una invitación a la fe y al arrepentimiento, y más aún para aquellos que son descritos como aves que van huyendo de su perseguidor. Continuando con los versículos 3 y 4, una manera de comprender este capítulo es considerar cómo una conversación se da entre varias personas. Así que los primeros versículos 1 al 2 fueron dichos por el mismo Dios mediante el profeta, o por este último solamente. Una vez que Isaías aconsejó que se volvieran al Dios de Judá y que dependieran de él, los moabitas respondieron. Las palabras de esta sección son las que aquellos pronunciaron en su fuga y van dirigidas al profeta o al pueblo de Judá. Los moabitas piden consejo anhelando un alivio que se describe como una sombra. La imagen resulta vívida cuando podemos leer estos versículos. Por otro lado, cuando el ardiente sol agobia a hombres y animales, la sombra es un gran alivio. Si solo a mediodía esta sombra fuese tan refrescante como la noche misma, todo estaría bien. Es como si el consejo que el Señor les dio a través de su profeta fuese ignorado por completo. Los moabitas buscaron abrigo y refugio temporal, pero no mostraron interés en el arrepentimiento. Con el tiempo, el opresor desaparecería y quizás entonces ellos podían regresar a su tierra y reasumir su vida. No parecía que desearan ayuda y salvación permanentes, solo el alivio temporal de sus problemas o dificultades. El consejo que les fue dado en el primer versículo por Isaías acerca de refugiarse en Judá y poner sus esperanzas en la promesa del Señor
parecía ser demasiado para los de Moab. Este consejo implicaba una conversión espiritual que Moab rechazó. Por último, el verso 5, en este versículo, proviene de nuevo de la boca del profeta que respondió a la solicitud de consejo que hicieran los moabitas y clarifica las implicaciones del primer versículo. Isaías les da su testimonio a los refugiados. Sus palabras constituyen una hermosa confesión de fe en los ofrecimientos de Dios. El versículo es como una roca segura en medio del embravecido mar del juicio justo de Dios. El profeta y todos los creyentes están seguros en sus palabras e invitan a otros para que alcancen igual refugio y esperanza. Aparte de esta roca no hay más que caos y castigo, hermanos y amigos. Este versículo combina 5 ideas muy importantes que son de especial interés. Estos pensamientos ofrecen en sí mismo una rica promesa de esperanza y amor a todos los que son asediados por los problemas de la vida y amenazados también por el juicio que viene por causa del pecado. Primeramente, encontramos misericordia. Recordemos, hermanos y amigos, que Dios prometió misericordia y benignidad hacia su pueblo, comprometiéndose mediante un pacto con ellos. Ese es un trato del amor de Dios hacia su pueblo. Aunque el amor del pueblo hacia su Dios se puede enfriar, la promesa del Señor perdura y siempre es el mismo. Pero no solamente expresa misericordia, también fidelidad. Hermanos y amigos, Dios es confiable e inalterable. Cuando Él promete, es absolutamente fiel a lo prometido. Su ofrecimiento es verdadero porque Jehová Dios es verdadero. Fuera de Él no hay verdad. En el tumulto de la historia humana, el pueblo de Dios se ha aferrado con fe a sus promesas y se ha mantenido firme incluso cuando todos a su alrededor se agitan ante la incertidumbre. Pero también estos versículos, sobre todo el versículo 5, nos habla de la dinastía de David. Dios había prometido que el Mesías sería hijo de David. Allí es lo que nosotros podemos, hermanos y amigos, ver cómo Dios cumple lo que promete. El Señor había dicho que había escogido a David y que de él procedería su heredero y de ahí vendría la salvación. Pero por último también encontramos juicio y justicia. Estas palabras, hermanos y amigos, identifican claramente al Mesías prometido, quien llevaría a cabo todas las funciones de su reino. Juicio y justicia implican algo importantísimo, representan, hermanos y amigos, lo que el único que lo puede impartir es el Señor, el Mesías, quien gobernará con justicia y juicio. Pero por último, aquí encontramos también otra cosa importante, rectitud. Rectitud porque solamente Dios es correcto, solamente Dios es justo, solamente Dios aplica con rectitud la justicia. Dios es el único justo. Así que, hermanos y amigos, aquí vemos cómo el profeta Isaías está hablando de esta promesa que iba más allá del simple alivio de la opresión del momento, tenía como meta la liberación aún mayor del pecado y de la muerte que solo aquel que se iba a sentar en el trono de David podía ofrecer. Y nosotros sabemos quién es. Se llama Cristo, el Hijo de Dios. Así que yo le invito para que en este momento abramos nuestro corazón y recibamos su palabra con gratitud. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la recibimos. Sabemos que es fiel y verdadera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sigan escudriñando la palabra de Dios. Y aquí les esperamos el día de mañana con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.